El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato desde Washington. Nos acompaña, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato, desde Guayaquil en este caso. Nos acompaña también Ian Vázquez, que es vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato, también desde Washington. Y nos acompaña hoy también un invitado muy especial, que es Frank Zimmerman, que es estratega de medios, productor y analista político cubano-americano, con más de 25 años de experiencia en comunicación, televisión, publicidad, asuntos públicos y producción multimedia. Actualmente, Frank se desempeña como Senior Strategic Advisor y Senior Multimedia Producer en el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, y es además autor de un libro que vamos a estar comentando hoy, que es 12 mitos sobre Cuba, del relato al dato, una obra crítica que desmonta muchas de las narrativas románticas, por así decir, sobre la Revolución Cubana y examina también el impacto regional del castrismo. Así que primero que nada, bienvenido, Frank. Para ponernos un poco en contexto, sobre todo a partir de un artículo reciente que publicaste en el Libero de Chile, ¿dónde estamos hoy, antes de entrar al libro, a fines de mayo de 2026 en relación a Cuba? Los acontecimientos parecen estar acelerándose, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabemos acerca de lo que está pasando hoy mismo en la sociedad cubana y también en el Estado o el Partido Comunista Cubano? Bueno, hola, saludos Marco, gusto estar aquí con ustedes, Ian y Gabriela, Bienvenido. desde un lugar que admiro siempre y tengo una relación excelente con el Keito por los años, así que nada, un gustazo. Mira, hace unos días estaba en una reunión ahí, en un evento, y estaba el subsecretario de Estado para el hemisferio y le pregunté, bueno, dime, ¿Cuba qué? Y me dijo, Cuba ahora. Le dije, mira, esto es en inglés. Le dije, my grandmother told me that, exactly that, o sea, y me dijo, yes, but President Trump is not your grandmother. No, President Trump is not your abuela, me dijo puntualmente. Así que bueno, eh, Cuba, ¿dónde está Cuba en este momento? Bueno, sea con todos los cambios, hay un antes y un después que Cuba ha vendido, sobre todo a su propio pueblo, el régimen, una narrativa y había una percepción de infalibilidad, de poder de que el régimen tiene, y después de lo que sucedió en enero con la extracción de Maduro, eh, que los treinta y tantos, la guardia pretoriana de Maduro era como sabíamos y como veníamos denunciando por más décadas, la proximidad y la cantidad y la magnitud de la presencia militar cubana en Venezuela, algo que a muchos le costaba trabajo admitir, inclusive a los propios venezolanos. Bueno, sencillamente los que mueren mayormente en esa operación extraordinaria son 32 cubanos que eran la Guardia Pretoriana, y esa gente que el pueblo percibía como aquellos seres con un poder invencible, extraordinario, llegaron a Cuba en caja de zapatos unos días después. Y bueno, de ahí en más todas las medidas que se han tomado desde el gobierno, desde la administración Trump, para limitar ciertos accesos. Y ahora un poco refiriéndome al libro, uno de los mitos que yo abordo en este libro es el mito del bloqueo, del embargo. Y es algo que el sistema ha estado eternamente culpando, y que por conveniencia propia se hizo todo lo posible por garantizar de que se mantuviese.
Y como sabemos, la realidad es que este embargo no bloqueo, hubo un bloqueo naval cuando la crisis de octubre duró una semana y de ahí en más lo que ha habido es un embargo comercial. Un embargo comercial que inclusive no afecta a medicamentos ni a alimentos, y Cuba puede comprar, inclusive Cuba comercia con Estados Unidos. En estas categorías no son afectadas, lo que no tiene es crédito. Sin embargo, dicho embargo comercial, por supuesto que no afecta a la relación económica de Cuba con China, con Rusia, con Burundi, con Burkina Faso, con México, con Argentina y con cualquier otro país del planeta. Lo que sencillamente estaba limitada a comerciar con Estados Unidos y sobre todo a tener acceso a crédito, que es lo que más le interesa a Cuba. Cuando la época de Obama hubo esa flexibilización y Cuba nunca quiso un levantamiento, que además que para levantarlo está codificado según la ley norteamericana para que Cuba, el régimen tome ciertos pasos, haya elecciones libres, se liberen los presos políticos y demás. Finalmente ahora hay una especie de bloqueo con la medida. Entonces, se hizo realidad aquel mito en cierta forma, y Estados Unidos está limitando que Cuba continúe recibiendo el petróleo que recibía de Venezuela y de otras partes a un precio ínfimo, el cual Cuba usaba para revender, porque el pueblo cubano no era un beneficiario directo de ninguna de estas transacciones. Entonces, ahora hay una limitación energética en Cuba a cuentagotas se está permitiendo. La situación en Cuba es caótica y por años el régimen ha hecho un esfuerzo extraordinario en desviar la atención hacia en este caso, Díaz-Canel, que es este sujeto, títere que utilizan ellos al frente de todo aquel aparato, pero el poder real está totalmente en manos del Partido Comunista, de los militares, y la figura de Raúl Castro es la figura que está por encima de todo, y por eso finalmente, y ahora con el encauzamiento de Raúl Castro en Estados Unidos, por uno de sus múltiples crímenes, porque este sujeto ha venido cometiendo crímenes y violando haciendo desde muy temprano, desde que estaba en la Sierra Maestra, es responsable por ejecuciones sumarias, por fusilamientos. Cuando llegan al poder, es responsable por decenas de fusilamientos. Así que esto es uno, además de haber sido el individuo que está al frente de las Fuerzas Armadas en todas estas contiendas y guerras que Cuba participó, con más de 300.000 soldados en la década de los 70 y 80. Así que finalmente Cuba está ahora en un estado caótico. Todos los días amanecemos con que Trump dice algo, Rubio dice algo. Estuvo en La Habana hace unos días el director de la CIA, Radcliffe, inclusive lo acompañó uno de los jefes de la operación que estuvo en Venezuela en la extracción de Maduro. O sea, hasta ese punto llegó a demostrar. La CIA, que yo que me crié en Cuba, y la CIA responsable en, no sé, se morían 4 cerdos en una provincia y era la CIA. Caía un rayo en Oriente, era la CIA. Todo era la CIA. Hizo como 450 intentos de asesinato a Fidel Castro. O sea, todo era la CIA. Y que ellos tengan que recibir en La Habana a la CIA, al jefe de la CIA. Eso es el simbolismo que tiene para el pueblo, verdaderamente es monumental. Así que es un sistema que ya cayó y que hay que sencillamente sacarlo del poder. Ahora, en esta fase pueden esperar a noviembre, reforzarse, porque si algo ha demostrado ese sistema es la capacidad de reinventarse y de sobrevivir a presidencias y de sobrevivir al contorno democrático que rige al planeta, o la mayoría. Entonces Castro ha sobrevivido a 14 presidentes. Esperemos que no 15. Si un momento yo veo a Cuba debilitada, es hoy. Las protestas son constantemente,
Curiosamente, cuando vemos una foto de una protesta en Cuba, lo vemos una foto en negro. Y tú dices, bueno, porque ¿dónde está la protesta aquí? Y es que con los apagones, como son de noche, no ves a la gente. Entonces lo que oyes son las calderas y demás. Pero sí, están en un momento crítico. Cada día escuchamos, es esta semana, es inminente que pase algo. Lo que es algo que no retrocede, es los 94 años que tiene Raúl Castro, cumple 95 ahora en junio, y el daño antropológico que no tiene la capacidad. Los cuadros que tuvo Cuba, cuadros en el gobierno, muchos productos de la República, esa capacidad intelectual que tenían todos aquellos no existe. Y con el daño antropológico quedan cuatro gatos ahí y el país se mantiene por inercia. Pero bueno, creemos que es inminente. Lo demás es hacer futurología, que no algo a lo que me dedico. Disculpa la perorata, se me fue la mano hablando, pero bueno, No, no. Yo lo que he notado es que al menos la cobertura en los medios de situaciones que parecían congeladas, como la de Venezuela y inevitablemente su estrecha relación con la situación en Cuba por esa dependencia del petróleo venezolano hasta hace poco, eh, como que se viró totalmente. Ahora hay mucho interés renovado en entender lo que pasa en Cuba y por eso pues creemos que el libro que has publicado recientemente pues cobra relevancia, ¿no? Hay muchos mitos que se han difundido, sobre todo en América Latina, acerca de Cuba. El más popular de ellos pues es esta cuestión del embargo. Pero esta cuestión del embargo está relacionada al primer mito que mencionas en el libro, ¿no? Esta cuestión de que Cuba, antes de la revolución, era una colonia de los Estados Unidos. Y como esto ya pasó hace tanto tiempo, quisiera que nos comentes un poco acerca de el primer mito. Bueno, indudablemente Cuba comienza su república después de la guerra hispanoamericana, y hubo un protectorado del 1898 al 1902, y Estados Unidos estuvo un poco que con el tutelaje inicial de la república. Hubo una ley, una enmienda que se llamó la enmienda Platt, donde le permitía a Estados Unidos intervenir cuando creyesen oportuno. Lamentablemente esa ley se derogó bajo la administración del presidente Roosevelt, debió haber continuado, pero bueno, más allá de ello, después de las primeras 2 décadas, Cuba va recuperando. Esta era una enmienda que coartaba ciertas libertades en Cuba, pero que eventualmente fue repudiada, y Cuba fue una república funcional, que bueno, sí, mayormente comercia con Estados Unidos, como mayormente México comercia con Estados Unidos, y no es colonia, y como muchos otros países. Entonces, todo esto que pasa que lo enmarca en un tema que la narrativa, la relación de Cuba con Estados Unidos es muy distinta al resto de Latinoamérica. No sé, en muchas partes le llaman gringos, en Cuba esa palabra no se utilizaba. Y como habíamos conocido la ocupación, o sea, la presencia española que fue bastante, fue una de las peores cosas que nos sucedió, sin embargo, con matices, pero más allá de ello, ahora el que compara, bueno, la presencia americana fue el mejor periodo, la mayor prosperidad que tuvo Cuba fue precisamente en ese periodo donde había esa relación más cercana con los Estados Unidos. Sin embargo, yo recuerdo vivamente, claramente, cómo fue la presencia de la bota soviética cuando estábamos en Cuba. La presencia norteamericana dejó escuelas, dejó hospitales, dejó instituciones, y como decían un expresidente cubano, el tiburón se moja pero salpica. Sin embargo, tuvimos otros tiburones como los soviéticos encima,
que se mojaban, se empapaban y no salpicaban. Así que si algo recordamos del periodo que había pre-59 es lo positivo que era la relación con Estados Unidos. Y si bien a principios de siglo, después de la guerra hispanoamericana, los Estados Unidos controlaban mayormente la economía, como la controlaba antes España, poco a poco el cubano fue recuperando el tutelaje de la República y cuando llega en los años 50 ya las propiedades estaban, la industria, la banca, los centrales azucareros estaban mayormente en manos de cubanos con inversión extranjera como la hay en Estados Unidos y no acusamos a nadie de ser colonia de nadie. Así que todo este mito sí viene, lo arrastra a Latinoamérica y asume que Cuba también debe sentirse igual, pero la relación que tuvo Cuba con Estados Unidos generalmente es quizás el único pueblo que yo conozco que era muy pro norteamericano a la vez de pro-español. Era una fusión bastante atípica en el hemisferio porque hay una tradición de antiamericanismo, antiimperialismo y todas estas cosas que unifican al pensamiento latinoamericano por razones puntuales. No era el caso de Cuba. Así que Cuba verdaderamente, cuando se convierte en una colonia verdaderamente, es cuando Fidel Castro la entrega al bloque soviético y hace de Cuba lo que fue desde el año 60 hasta el año 90. Y después, o sea, Cuba nunca ha sido más colonia que en ese periodo que la Revolución Cubana entregó a Cuba. Y después de ello siempre ha estado a, a la merced de los intereses de quien le pague, ¿sabes? Ha sido un estado vástago que ha estado viviendo de que lo mantengan. Cuando se acaba el periodo soviético, Cuba cae en lo que es el periodo especial, porque Cuba, si algo hizo el gobierno, es destruir la economía. Y yo creo que una de las primeras cosas que hizo Ernesto Guevara de la Serna cuando estuvo al frente de la economía fue precisamente una labor que merece un premio Nobel, pero no de economía, sino de alquimia, por haber convertido un país próspero en la porquería que lo hizo. Pero fue por diseño, no fue por... O sea, él fue verdaderamente exitoso porque su función fue destruir la economía, porque un país próspero exige. Y para poder gobernar hay que fabricar pobres y tenerlos aplastados. Cuando la gente es próspera, pues automáticamente exige. Y para controlar la exigencia hay que mantenerlos pisoteados como los mantiene este modelo socialista. Una pregunta, Frank. Según la narrativa de que Estados Unidos estaba colonizando a Cuba, que lo estaba explotando, tú ya dijiste algo al respecto. Uno pensaría que el pueblo cubano sería antiamericano, ¿no? Y antiestadounidense. Pero sin embargo, parece que no es así o no era así antes de la revolución. No sé, si la revolución cambió ese aspecto de los cubanos. ¿Cómo lo encuentras hoy en día? O sea, los cubanos, ¿cómo se sienten respecto a Estados Unidos, el cubano común y corriente? Bueno, común y corriente, si 2,5 millones votan y se van a Estados Unidos, no creo que sea muy antinorteamericano. Yo Claro. creo que votan con los pies y nada. Indudablemente, ok, este sistema a través de sus medios de difusión y de sus sistemas educativos, es indoctrinamiento desde que tiene uso de razón. Yo tuve que tomar clases de ruso cuando tenía 9 años. O sea, algo que detestaba visceralmente y no me acuerdo hoy ni siquiera decir sí en ruso, pero tuve que tomarlo y aprobarlo para pasar de grado. Sin embargo, a pesar de ese indoctrinamiento, hoy en día el pueblo de Cuba es mucho más pro norteamericano porque lo que hoy el pueblo de Cuba más que nada
lo ha hecho que deteste a su país. Fíjate, como en Cuba es posible decir este país de porquería, este país no sirve, sí, pero no diga, la culpa de que este país esté como está es el gobierno. No, eso es cárcel. Este país es malo, este país no sirve, papá. Entonces, eso ha creado en el cubano que yo fui varias veces en los 90. Recuerdo una vez que le pregunto a un niño, ¿qué tú quisieras ser? Yo, extranjero. ¿Por qué? Porque la connotación de ser extranjero en Cuba, a diferencia en todas partes del mundo, Estados Unidos, el extranjero en Cuba sale, va y viene, tiene algo, tiene lo que ellos no tienen. Entonces ellos quieren, y muchos cubanos quieren irse de Cuba para ser extranjeros, aunque regresen a Cuba como extranjeros, por todas las limitaciones históricamente que le ha impuesto ese sistema desde que tienen uso de razón. Así que si yo creo que el pueblo de Cuba, comparando su grado de proamericanismo, este es el momento más alto en la historia de Cuba, donde el orgullo patrio ha sido reducido a precisamente por todas lo que han vivido. Este es el momento que el pueblo cubano es más pro-norteamericano. Y la crisis económica y demás que está sufriendo Cuba ahora y que lo ha estado sufriendo últimamente en los últimos años recientes, ¿cómo se compara con otros periodos, quizás el periodo especial o otros periodos de crisis en la historia de Cuba bajo la revolución? Bueno, yo viví en Cuba hasta el 80. Yo viví en Cuba 22 años, hasta el 80. Y recuerdo pasar un hambre, y pues recuerdo esos años 67, 68, 69, 70. Era horrible. Después Cuba, a mediados de los 70, mejoró un poquito porque empezó Panamá a hacer negocios, le empezaron a pagar por todos los mercenarios que tenía. Argentina le da una serie le da dinero, todavía le debe a Argentina más de, creo que, no sé si son una cantidad enorme aquellos carros que dio el gobierno de Argentina en los 70, que nunca, Chevy, Ford Falcon, yo me acuerdo cuando todos llegaron, nunca lo pagó porque Cuba se dedica a eso, a que le den. Yo tengo una experiencia puntual. En el año 79 yo trabajo en una fábrica de traductor con unos daneses. La fábrica se llama Atlas y Alfa Laval. Yo soy el traductor. Al final de la obra los despiden, los expulsan a los daneses, y la inauguran la planta. En el 85 yo voy a Dinamarca, invitado por ellos, y ellos me cuentan, mira, Fran, pasó esto. Cuba nos compró esta planta, pagaba X, creo que fueron 10 millones, nosotros estuvimos ahí, tenían que pagarla cuando se la entregásemos, nos expulsaron. Una semana, trabajé ahí una semana antes de que después se inaugurada. Cuba nunca pagó esos 10 millones de dólares. Y eso lo ha hecho y lo repite constantemente. Entonces la gente dice, "Ay, déjame invertir en Cuba". Eventualmente terminan, bueno, ante todo invierten con el gobierno. Oiga esa, que es la compañía que manejan los militares, que maneja el 70% de la economía. Si usted quiere invertir en Cuba, tiene que ser socio de Gaesa. Esta es la compañía que ahora acaban de arrestar hace un par de días a la hermana de Ania Guillermina Lastres, que es la generala que dirige esta entidad, que como te digo, maneja el 70% de la economía cubana. Pero periodo, bueno, y del 67 al 71 fue horrible. Después mejoró un poquito, yo me voy en el 80, después vino el periodo. Después mejoró algo porque con el narcotráfico, con Noriega, eso explota con el caso de Ochoa, arrestan a unos cuantos. En Cuba se hablaba de una perestroika, aquellos generales que habían estado en África empiezan a decir, ven acá, a cuestionar a Castro, y él se da cuenta, los acusa de estar involucrado en narcotráfico, limpia un poco, Raúl consolida. Y después de ello viene el periodo especial, que fue yo estuve en Cuba varias veces durante el periodo especial, y sí había
limitación ni poco, pero ni remotamente. Yo creo que la crisis peor que ha tenido Cuba es la que está teniendo, la que está y ha ido creciendo en el último año y es irreversible. Además, el cansancio, ya la gente ya se acabó el mito, se acabó no, todo en Cuba era no, porque estamos construyendo el socialismo. Carajo, ya 60 años todavía, hay que esperar 60 más para que haya croqueta, no jodas. Bueno, y creo que nunca ha habido nada similar. Los apagones antes eran 2 o 3 horas cada 3 o 4 días. Ahora hay alumbrones 2 o 3 horas cada 3 o 4 días. No hay apagones ya. Hay alumbrones. Eso es Cuba. Frank, yo había escuchado acerca de esa deuda de Cuba con Argentina y ahora que la mencionaste me la puse a buscar. En el año 73, antes de que Argentina entrara en hiperinflación, un país muy juicioso, le prestó 600 millones de dólares a Cuba, que nunca fueron devueltos, tal como decías vos, para exportar Fiat 125, Renault 12, Ford Falcon, una curiosidad de la historia. Eh, Ese ahora, fue si Gelbart. exactamente, Sí, Bergelbart, el sí, ministro lo de Economía de recuerdo. Cámpora, sí. Sí, sí, sí. Ahora, Frank, si este hecho de que el pueblo cubano es pro-estadounidense hoy, lo era antes también, parece como entrar en contradicción con esta idea que presenta la Revolución Cubana de que fue una gesta, ¿no? Que fue de la gente, que fue popular, que fue masiva. ¿Cómo puede Mira, ser? ¿Cuál es el mito ahí? todo lo que tú has escuchado sobre la Revolución Cubana, ni te moleste, es lo contrario. A ver, Automáticamente, blanco, negro, o sea, no tienen ni siquiera la capacidad imaginativa de crearte no, 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 es todo lo contrario. El mito, bueno, este tipo de sistema siempre tiene una coartada, siempre busca un enemigo, bueno, los nazis a los judíos, y aquí es el imperialismo yanqui. Por eso desde el principio la revolución comienza, los primeros días comienzan con las expropiaciones, y es precisamente el origen del embargo económico viene de esta expropiación, esta confiscación arbitraria, pero comenzaron con las transnacionales. Entonces, bueno, pero después fueron las compañías medianas y después era el tipo que estaba, la vieja que en su casa cosía para la calle, la costurera la expropiaban. O sea, aquello fue, ¿por qué? De nuevo, porque hay que garantizar la pobreza, la prosperidad en el individuo es algo que no se puede permitir porque la prosperidad crea un individuo próspero que exige y la gente que exige, entonces son cárcel o exilio. Entonces les es más fácil tenerlos aplastados y pisoteados, por eso crean todo tipo de artilugios y de mecanismos para que la gente no prospere. Y bueno, y la va empujando hasta que finalmente, si le molesta mucho, lo encarcela y si no, lo empuja a que emigre. ¿Y qué hace cuando emigra? Lo convierte en un colaborador del sistema, porque todo el que se va tiene un padre, una madre, un hijo y un hermano que queda detrás y se convierte en un enviador de remesas. No sé, Cuba la ha mantenido mayormente en las últimas décadas el exilio. Los gusanos hemos mantenido a Cuba, nosotros. Desde el exilio con las remesas, Cuba se ha mantenido con las brigadas médicas, que es otro tema que clave con lo de Cuba, cómo Cuba utiliza estas brigadas de profesionales y no tan profesionales, los vende a otros países como le cobra al país 2, 3, 4 mil dólares y le paga al profesional o al individuo quizás 100, 150 dólares. Precisamente salió una ley este año de que en Estados Unidos que penaliza a aquellas entidades o signatarios que entren en negociaciones con estas brigadas médicas. Fue puesta en marcha en este año, creo que fue en el mes de marzo o abril, que penaliza esto. Así que nada, y precisamente brigadas médicas es uno de los renglones importantes de la economía, es más de un 30%, lo que representa lo que Cuba. Además, eso no se reinvierte en el país. O sea, ¿de qué vive Cuba? Vive de estas brigadas médicas, vive de las remesas, vive de lo que cobra a los enemigos de Occidente. Por ejemplo, en Cuba hay bases de escucha
China, hay presencia soviética, y una de las cosas que no ha hecho bien Estados Unidos es demostrarle por qué nos debe interesar Cuba. No es por hacer un favor, no es por implantar una democracia, y eso es lo que menos este país debe importarle con Cuba, sino porque representa un reto, una amenaza inminente a los Estados Unidos con la presencia de iraníes, chinos y rusos en la isla. Todo el enemigo declarado en el planeta de Occidente, Estados Unidos, en Cuba ha tenido una base. Y como históricamente ha sido punto de entrenamiento, de albergue de todas las Hezbollah, Hamas, ETA, todos los movimientos latinoamericanos terroristas, Sendero Luminoso. Cuba ha sido la base de ellos, Cuba ha sido quien los ha entrenado, los ha capacitado. Una de las cosas más chistosas de la historia es que La Habana sea la sede de las conversaciones de paz de Colombia. No me jodas, es como que Al Capone, es como que ponga Al Capone a hacer una conferencia en su casa. Bueno, eso es Cuba y eso ha sido Cuba y eso es algo que los cubanos llevamos décadas. Hace 40 años es una película que la hizo Néstor Almendro, se llama Nobody Listened, porque nadie nos escuchaba. Y finalmente ahora nos están escuchando un poco. Este libro, un poco de 12 mitos, viene de la cosa de que yo en los últimos 20 años he vivido un poco en Argentina, un poco en Europa, y donde quiera que voy, tú eres cubano, qué lindo, ay, Cuba, sí, porque tu país, la educación en Cuba y la medicina, me dice hace un poco, estoy en el aeropuerto, me dice una chilena, ay, qué lindo, desde Cuba, sí, dice, yo admiro la revolución cubana y a Fidel Castro. Digo, ay, qué coincidencia, yo admiro a Pinochet, no jodas. ¿Cómo vas a tener la poca sensibilidad la, de decir, por lo menos por educación, de que tú admiras a una figura como esa? Bueno, pasa. Y Cuba ha estado presente en todas partes, ha estado presente en Ecuador, ustedes bien lo saben, antes del ALBA y el correísmo, toda la presencia de Cuba ha tenido el hemisferio, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile. Fidel Castro de pasarse un mes en Chile y sentar al lado al otro come mierda, ¿cómo se llama? Allende dando vueltas por allá. Un mes en Chile cuando triunfa. O sea, si un país ha sido imperialista, ha sido Cuba, ha sido la Revolución Cubana, creo yo. Hay un tema transversal a todos los mitos. Bueno, voy como un 70% del libro, pero de todos los mitos se menciona como consecuencia, y lo has mencionado en la conversación de este podcast, eso es cárcel, esto es cárcel, esto es cárcel. A mí me llamó la atención una figura delictiva que contemplan en Cuba, y esto no es cuestión no nos lo estamos inventando, aparentemente es una figura legal que existe, La y es la peligrosidad. peligrosidad predelictiva. Sí, No sé si nos velocidad puedes comentar. predilectiva, o sea, ¿quién no califica? Si un juzgado te cree capaz de que en un momento dado puede que cometas un delito, pueden enviarte a la cárcel por 5 años. Mire, ¿quién se escapa de eso? Eso es Cuba. Ese es el socialismo. Ese es el socialismo del siglo XXI. Así funciona. Evítenlo, cuídense de él. Y más allá de todo, yo creo que la importancia de este libro es que entiendan cómo funciona. Porque hace unos días, un par de meses, me invitaron. Yo iba a la India a casa de un amigo, que es el embajador argentino en la India, y entonces me dice, no, que te quieren entrevistar aquí sobre el libro. Y entonces digo, bueno, la India, bueno, sí. Bueno, me pongo a hacer un poco de investigación, qué tiene que ver Cuba con la India. Y pasa, donde quiera que tú investigues, donde quiera que busques, Cuba, India, te vas a aparecer brigadas médicas, pero además en el caso de la India hay una relación de más de 6 décadas que ha tenido de la incidencia y la presencia cubana y la manipulación narrativa, mediática y todo esto, sobre todo en la época de los 60 con la tricontinental y toda aquella cosa del tercermundismo, donde Fidel Castro era el presidente del movimiento de países no alineados.
la incidencia que ha tenido Cuba en tantos puntos del mundo inimaginables es algo que nos cuesta trabajo asimilar. Esta islita era de piojos, cucarachas y basureros, ¿cómo puede haber tenido esa presencia como la ha tenido? Y es precisamente por haber creado este corpus narrativo tan fascinante. Tan fascinante que le ha permitido a una dictadura de 70 años esconderse tras él y todavía que alguien diga no, porque Cuba tal cosa, creo Bueno, yo. justo estábamos hablando de los supuestos triunfos de la revolución, ¿no? Yo creo que esa narrativa sí ha llegado lejos, al otro lado del mundo, a Ese es el todos. gran triunfo. Y ese es el gran triunfo, que hayan podido vender ese relato. Pero hablemos de eso, ¿no? ¿Qué de el supuesto triunfo en salud y en educación? Cuéntanos un poco acerca de la realidad. Bueno, en un momento donde estaba subsidiada, donde a Cuba le llegaban de 5 o 6 mil millones de dólares de la Unión Soviética, en ese momento que estaba subsidiado como nunca el sistema, había un sistema, ante todo Cuba tuvo siempre un sistema médico bastante avanzado y habían clínicas mutuales y había acceso a la medicina mucho antes. Quizás el campesinado más recóndito, quizás no tenía acceso a a la medicina o como lo tenía la gente en las ciudades. Y eso había que superarlo y que mejorarlo, indudablemente. Pero Cuba no era, el problema es que Cuba en el 58 no era Bolivia, no era México, no, Cuba era más bien un poco Argentina, Uruguay, era otra cosa. Como es un país pequeño, la proximidad de Estados Unidos, la, el- la gran clase media que tenía, eso le permitía, además la proximidad a Estados Unidos, la proximidad económica a Estados Unidos, le hacía que fuese una sociedad próspera con acceso. Ahora, durante el periodo más subsidiado porque ese tipo de sistema no funciona si no es subsidiado, como la función del gobierno es destruir la economía, no puede funcionar porque si tú, por ejemplo, un tío mío tenía un restaurante, se lo confiscan y en el restaurante ponen de administrador, o sea, al frente del lugar ponen al que limpiaba el piso, que era militante del partido, y a mi tío lo ponen a barrer el piso. Bueno, a los 20 días que y todo fue igual, porque automáticamente que el Estado confisca todo, expropia las fábricas y todo, asignan al frente de ellos a gente de confianza que eran unos ineptos y no tenían la capacitación adecuada para llevar adelante el tipo de negocio que estaba haciendo. Pero además eso era parte del plan, había que destruirlo para funcionar. Pues, por lo tanto, desde muy temprano aquel sistema era incosteable y había que subsidiarlo. Y la Unión Soviética lo subsidió. ¿Cómo era la medicina en los años que yo viví en Cuba, hasta el 80? Bueno, sí, habían policlínicos, pero si tú no sobornabas al médico, la cola en el policlínico era de 14 horas. Si tú no le pagabas a un dentista para que te atendiera y con el dolor de muela te morías en la cola. O sea que aún en aquella época que había un subsidio monumental, eso apenas funcionaba. Ya después del periodo especial, eso sencillamente y jamás el gobierno invierte ni siquiera mínimamente en mantener estos servicios. Y del periodo especial para acá, si un individuo no paga sus servicios, no los recibe. Y si va a un médico y le recetan 14 cosas, automáticamente llama a su pariente en Estados Unidos y le pide que, mira, me hace falta, me programa, pues, no sé qué cosa, Tylenol, bla, bla, los sartán, esto y lo otro. O sea, que ha vivido de que lo mantenga el exilio. El exilio ha mantenido si alguien ha mantenido el servicio médico en Cuba, ha sido los familiares de los cubanos que estamos fuera de Cuba. Y eso era en el periodo especial. Ya en ese momento
los hospitales están, yo recuerdo inclusive en el 90 y tanto que fui una vez de visita, había que llevar al hospital sábana, almohada y todo tipo de medicina, porque, o sea, el hospital era como una especie de cascarón, galpón ahí que te tiraban ahí, además no había electricidad, no. Y eso era hace, no sé, 30 años. Eso es quizás uno de los mayores mitos. Sí tienen 3 o 4 clínicas en Cuba para, como lo fue la clínica esta que hizo la doctora Isla Molina, eh, que era para, la hizo con capital sueco y de varios científicos internacionales, que Fidel Castro después se apropió del proyecto, que es el Centro CIDEN, donde le prestaba atención inicialmente a cubanos de la élite y ya eventualmente se convirtió en un centro con divisa, con dólares. Entonces, sí hay 3 o 4 lugares a los que llevan a los Maradonas cuando están de visita y le cobran, pero el pueblo no tiene ni remotamente acceso de nada de ello. Y si no paga, si no soborna, no lo atienden. ¿Y la educación? Educación nunca hubo, lo que hubo una maquinaria de indoctrinamiento. Por ejemplo, ¿qué hace un niño de 4 o 5, un niño de 6 años recitando pioneros por el comunismo, seremos como Che? La educación que yo recibí era una educación totalmente salpicada y llena de requerimientos políticos en la educación primaria y en la secundaria y mediocre. Además, hace ya más de 30 años que la vocación pedagógica, a un maestro le pagan 8 o 10 dólares al mes. Entonces, imagínate qué educación puede haber en un país. Bueno, y ahora con los apagones, ahora sin electricidad, ahora ya nadie va a la escuela. En estos días ya eso se acabó. En los últimos meses la gente ni siquiera manda a los hijos a la escuela, pero la educación más o menos funcionó hasta los 80, ya con el periodo especial se acaba, pero inclusive eso de que era gratuita, por ejemplo, desde que estás en el 7.º grado, todo alumno tenía que ir cada año 45 días a trabajar al campo. Imagínate una niña de 13 años criada en su hogar, sus padres protegida, llega al 7.º grado y la mandan a recoger boniato a un campo a 500 kilómetros de su casa, donde la ponen en un albergue con 400 niños ahí de 14 a 18 años. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿qué no pasa? Si los jóvenes, si los estudiantes no iban a la escuela del campo cada año, 45 días, no pasaban de grado. Además, si tú llegas y logras llegar a la universidad, si no tienes una trayectoria probada de integridad revolucionaria, no tienes acceso a la mayoría de las carreras. Si tú no fuiste pionero, militante, pionero en la primaria, es como Boy Scout, después militante de la Juventud Comunista, tú no tienes acceso a la universidad. La mayoría de las carreras como medicina, arquitectura, periodismo, están vetadas y ahí cuando te van a evaluar para aceptarte en la universidad, o bueno, ahí es tu trayectoria y bueno chequean no solamente con tu escuela, sino además, como en cada cuadra en Cuba hay una familia que se dedica a documentar la existencia de cada individuo, también es sobornable. Si tú a esa vieja de vez en cuando le das un poquito de un pedazo de pan, pues cuando le piden el reporte tuyo, pero si tú le caes mal, dice, no, mira, él sale de madrugada con un pantalón muy apretado. Y entonces ese es el reporte que le dan a la universidad o a para moverse cualquier individuo tienen que chequear con el Comité de Defensa de la Revolución de tu cuadra. Entonces, es una sociedad totalmente controlada donde el acceso a la universidad es limitado a la gente que ellos consideren fieles. Y, por ejemplo, yo fui expulsado de la universidad porque tenía características de diversionismo ideológico y fui catalogado elemento desafecto. Pácata, porque no sé, porque yo no escuchaba a Silvio Rodríguez, yo escuchaba a los Led Zeppelin. Imagínate,
Man, tú me decías Silvio te mataba. Entonces, como yo escuchaba a los Led Zeppelin y yo, como muchos de mi generación, el rechazo a todo aquel sistema, imagínate, nos imponían, televisión era soviética, polaca. Mi mamá me decía, si no te portas bien, te pongo los muñequitos rusos, porque eran horriblemente, no había quien viera aquellas cosas. Entonces, eso es la educación en Cuba, fue limitada. Indudablemente, si uno logra llegar a la universidad, pero en el caso de la medicina, yo he conocido, tengo un primo, por ejemplo, que su padre era médico, su abuelo era médico, desde niño andaba con este tosco en el cuello y me dice hace un par de años, vino de Cuba hace como 10 años y me dice, primo, yo me creía que era médico en Cuba. Y te das cuenta que como con la limitación que existe en ese país es imposible capacitar individuos a que sean funcionales al nivel. Indudablemente hay quienes tienen una capacidad intelectual y tú los ves que llegan acá y revalidan sus títulos, pero el haber sido en Cuba algo no significa que realmente lo puedes continuar siendo. Bueno, yo en Cuba era cantante, te dice uno, bueno, quizás el partido determinó que tú le podías ser útil en el frente cultural y te asignó que cantaras. Y así era, la mayoría de las cosas funcionaban en Cuba así, creo yo. Esa es mi vivencia, lo demás es imaginación. Frank, no nos queda mucho tiempo, pero quisiera hacerte una pregunta más sobre la que venís dando algunas pistas, me parece, cuando estás hablando, que es el tema de la igualdad en Cuba, ¿no? Que es otro mito de los que aparece en tu libro y que parece también un triunfo cultural de la Revolución Cubana, ¿no? Que Cuba es un país igualitario, ¿no? Entonces la pregunta ¿es verdad que Cuba es un país igualitario porque es pobre, por ejemplo, o en realidad no es igualitario y además es pobre? Bueno, pues, este es un tema complicado y delicado. Eh, Cuba antes del 59 era un país donde había una mezcla racial, predominaba una clase media con ascendencia europea o blancos. Y sin la revolución, esto que le llaman la revolución o esta pandilla de gente que asume el poder en el 59, igualmente reflejaba esa diversidad o esa poca diversidad racial en el poder y quienes toman el poder, Castro y entre todos los 20 o 30 más importantes que toman el poder, había quizás uno o dos negros y un par de mujeres. En un país donde era como 50-50. O sea, ya ahí mismo estás viendo ya la desigualdad. Y sin embargo, tú hoy en día, Batista era visto el dictador que irrumpe el poder previamente y el que se va en el 31 de diciembre del 59. Batista era un mulato. O sea, en Cuba eso es como ser, no era blanco, era bastante discriminado por las élites porque era mulato. Y una de las cosas que realmente, sin embargo, hoy en día tú tomas y uno, no que no diga, sencillamente los exhorto a que se fijen quiénes son los ciento tantos miembros del Buró Central del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y van a ver que hay quizás un 10% negro y el resto, 5 o 6 mujeres y el resto son varones de ascendencia europea. Ese es otro de los grandes mitos. Sí vas a ver mucho en el deporte y en la música y en las cárceles. Ahí vas a ver mucha gente afrodescendiente, pero no en el poder. No en el poder, ni en los hoteles, ni siquiera trabajando en los hoteles. Pregúntale a cualquier turista esto que va a Cuba, cuántos negros vio trabajando en el hotel que fue. Si ha habido uno que estaba, ¿no?, con unas maracas, si ha habido un sistema racista en el poder en Cuba, es la dictadura que hoy en día sigue el poder. Así que por ahí va la igualdad como yo la veo. Y puedo estar equivocado, pero por lo menos con todo lo que digo pueden buscarlo o hacer un paseíto por allá. O pueden comprar tu libro, Frank, porque no hemos hablado sobre todos los mitos, así que queremos que la gente los compre. Por las dudas vamos a parar acá, así la gente tiene más para leer.
te queremos agradecer por haber estado acá con nosotros hoy y bueno, esperamos al resto de la audiencia la próxima semana con un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias. Muchas Gracias. Gracias, Frank. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.